Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, así como la Coordinación General de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Civil de Guadalajara, les da la más cordial bienvenida en mérito de este webinar, Aprendiendo a Vivir entre el COVID-19. Y para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas autoridades que nos acompañan, personalidades que nos acompañan. Agradecemos la presencia de la doctora María Elena Pajarito Melchor, médico adscrito a la Coordinación General de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Civil de Guadalajara. Nos acompaña también el doctor Gustavo Rodríguez Pérez, jefe de la Unidad de Seguridad Preventiva Integral del CUSEA. Nos acompaña también la doctora Laura Guadalupe Yáñez Padilla, jefa del área médica del CUSEA. Asimismo nos acompaña la enfermera Fátima Domínguez Rodríguez, enfermera de la Unidad de Seguridad Preventiva Integral del CUSEA. Agradecemos la presencia del doctor Pablo André Verones Ortiz, médico adscrito a la Coordinación General de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Civil de Guadalajara. Y como moderador de este evento, nos acompaña el doctor Ángel Israel Nuño Bonales, médico adscrito a la Coordinación General de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Civil de Guadalajara. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les anunciamos que pueden consultar en http://webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Ángel Israel Nuño Bonales, médico adscrito a la Coordinación General de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Civil de Guadalajara. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por esta invitación, esta colaboración entre el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, el CUSEA, a quien agradecemos profundamente la preocupación y la sensibilización por incluirse en este tipo de temas que son de alta relevancia. Agradecemos a la Universidad de Guadalajara, así como a los hospitales civiles, quienes en conjunto con la Universidad de Guadalajara están participando en este webinar. Gracias, Gustavo, Elena, Laura, Fátima, Pablo, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como breve introducción, recordaremos que esta pandemia, este fenómeno inicia a finales del 2019 con una enfermedad que provocó en una provincia china, Wuhan, una sintomatología tipo neumonía, en donde no funcionaban los antivirales, en donde no funcionaban los antibióticos. Se estudia y a principios del 2020 se localiza como un virus, una mutación de un coronavirus ya conocido, resultante de una enfermedad. Esto pues ha venido desencadenando toda la serie de sucesos que ya conocemos, que es que no se contaba con una vacuna, no existe un tratamiento específico y ya prácticamente a un año de haber iniciado toda esta historia, hacemos un corte y nos damos cuenta que hay que aprender a vivir entre el COVID. Recordarán ustedes todos los esfuerzos que hizo el gobierno de China por contener mediante el confinamiento la pandemia, bueno, en ese entonces la epidemia en la ciudad, en la provincia. Ustedes recordarán también en Europa todos los esfuerzos que se realizaron para poder contener y que no saliera de las ciudades la enfermedad de COVID-19. Sin embargo, esto no fue posible. Ahora, un año después, pues entendemos mejor la enfermedad y nos damos cuenta que el confinamiento como tal, pues no te garantiza el control de la epidemia, no te garantiza que la enfermedad no pueda ser replicable. Y ahora entendemos que tiene mucho que ver con la manera en cómo se transmite, el alto porcentaje de portadores asintomáticos. Y bueno, hay que entonces entender a la enfermedad para comprender cómo poder vivir entre ellos. La que sigue, por favor. Vemos durante este webinar que trataremos aspectos de epidemiología, el equipo de protección personal, lavado de manos, distanciamiento físico y responsabilidad social individual. Y culminaremos con este sistema de vigilancia epidemiológica en el CUSEA, que será un sistema epidemiológico activo, líder y por supuesto, a la vanguardia en tecnología y en sistemas de la información para poder garantizar y poder blindar
contra cualquier riesgo nuestra comunidad universitaria. La que sigue, por favor. En epidemiología entendemos que el coronavirus, como lo hemos mencionado, es una enfermedad, es un virus que tiene entre su familia 39 especies. Los primeros coronavirus descubiertos fue alrededor de 1960, causan el resto de estos coronavirus enfermedades en humanos que van desde el resfriado común hasta una neumonía, y hay 7 agentes específicamente que pueden afectar al ser humano. La que sigue, por favor. Vemos entonces que estos coronavirus desde 1960 han sido estudiados. Se les denomina coronavirus por la forma a la cual en el microscopio se reflejan a través de un círculo y unas espigas alrededor que asemejan la forma de una corona. Se dividen en beta coronavirus y en alfa coronavirus. Dentro de la subclasificación de beta coronavirus es donde se encuentra precisamente este virus de SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19. También dentro de estos beta coronavirus pues está el famoso MERS-CoV, que fue aquel virus que provocó la enfermedad del virus respiratorio, del síndrome respiratorio del Medio Oriente, y también el SARS, que aquella enfermedad que en Asia también generó un problema por ahí de los años 2002. La que sigue, por favor. Entonces, los coronavirus ya han estado con nosotros durante muchas décadas. Inclusive hay estudios en México en donde de manera en la prevalencia de manera estacional en la temporada de invierno, podemos identificar ya estos coronavirus, inclusive con una prevalencia entre el 7 y el 8% de la circulación de enfermedades respiratorias de etiología viral en nuestro país. La que sigue, por favor. Vemos cómo de todos los virus respiratorios, la que sigue, por favor, vemos cómo de todos estos virus respiratorios, el coronavirus, los demás coronavirus, pueden llegar a formar parte ya de nuestra población de virus estacionales, principalmente los enterovirus, los rinovirus, los adenovirus, el sincitial respiratorio, son aquellos que causan estas gripas a finales de año durante cada invierno. Pero no hay que olvidarnos, existen otros tipos de coronavirus que también causan este tipo de sintomatología, también pueden causar neumonía y son los que han estado circulando. La siguiente, por favor. Vemos que existió en algún momento entonces una mutación. Esta mutación que genera un nuevo subtipo de coronavirus y que este nuevo tipo de coronavirus es el que se denomina SARS-CoV-2 y que en este momento está causando la enfermedad de COVID-19. La que sigue, por favor. La manera en la que este virus puede llegar a afectarnos es principalmente se adhiere a nuestras células a través de estos receptores. Los receptores lo identifican, el virus libera su material genético dentro de nuestra célula, dentro de ahí se replica, hay una traducción, una transcripción y una replicación de todo este material genético, se ensambla un nuevo virus y entonces puede volver a generar otra réplica y que al salir de nuestra célula, pues bueno, así es como nos está infectando. Tiene una capacidad de mutar, sin embargo, bueno, esta capacidad puede ser limitada. Vemos cómo las espigas, que son estos ganchitos, que son los que se adhieren a nuestras células, tienen la capacidad de identificar los azúcares que hay en la superficie o que hay circulantes y adherirse a ellos. Por lo tanto, nuestro sistema inmunológico es más difícil de poderlo localizar si está, digamos, disfrazado por azúcares. Por eso es que la dieta alta en azúcares, las personas con diabetes o con obesidad, son aquellos grupos en los que de manera más vulnerable pueden ser atacados por una enfermedad grave. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son entonces los síntomas? Si ustedes han visto, la mayoría de las personas tienen sintomatología leve, en su mayoría
producto de tos, cansancio, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea. También se manifiesta lo que es la pérdida o alteración del olfato o el gusto. Sin embargo, pueden existir síntomas moderados como la dificultad respiratoria, la fiebre persistente, dolor de pecho, los síntomas más graves en donde ya hace falta la respiración, donde hay que ingresar a un hospital y poder tratar con medicamento intrahospitalario y poder mejorar la capacidad pulmonar a través de una intubación, en todo caso. Pero muchas personas tienen la idea de que si yo me enfermo y me recupero, puedo estar bien. Inclusive en las personas asintomáticas existe ya la evidencia de que hay secuelas importantes como la afectación pulmonar, la afectación muscular, la fibrosis o daño pulmonar, el daño cardíaco. Eso es muy importante, se está viendo entre 5 y 6 semanas después, deterioro en riñones, en cerebro. Puede ocurrir a nivel del sistema nervioso central confusión mental, delirio, esquizofrenia, depresión, disminución de la capacidad cognitiva, otros datos que se han podido observar como la caída de cabello, envejecimiento prematuro de la piel. Es decir, no necesariamente una enfermedad grave puede dejar secuelas. Por eso es que es muy importante cuidarnos y no enfermarnos, no buscar enfermarnos. La siguiente, por favor. Vemos también el tamaño que tiene esta partícula, el tamaño que tiene este virus, que es muchísimo mayor que el aire. Como ustedes pueden ver, es menor que las partículas respiratorias y es precisamente este rango, esta zona, la que el cubrebocas nos permite cubrir y nos permite brindar una protección. Y esta imagen es muy importante entenderla, que ningún tipo de cubrebocas, ni aún los más sofisticados como los N95 que utilizamos el personal de salud, pueden retener las partículas de aire, puesto que estas son muy pequeñas, es decir, ni el oxígeno ni el aire se retienen. Lo único que se retiene son las partículas mayores, incluidas la partícula del coronavirus y, por supuesto, las partículas de saliva. Por eso es que es importante entender que el cubrebocas no nos va a limitar nuestra capacidad de oxigenación en ningún momento. La siguiente, por favor. Vemos también que las superficies pueden llegar a tener algún tipo de supervivencia del virus. En el aire, ¿sí cambió? En el aire pueden estar 3 horas, en cobre 4 horas, en cartón 24 horas, en plástico 72 horas y en acero inoxidable también 72 horas. Por eso es importante también tener identificado que puedes tener, además de la protección del cubrebocas, la limpieza de superficies. Ahí vemos la imagen donde limpiar nuestro celular, higienizar nuestras manos, limpiar todos los objetos de uso común y sobre todo de contacto frecuente, como lo que son las manijas, los escritorios, las mesas, los pasamanos, etcétera, es de bastante importancia. Vemos en la siguiente imagen cómo esta secuencia que hemos platicado desde finales de diciembre, principios de enero, ya se empezaba a reportar todos estos primeros casos. En la siguiente imagen vemos una gráfica del mundo en donde a finales de enero ya había una propagación fuera de China. Y aquí me detengo para decirles, a pesar de los esfuerzos por la contención del virus a través del confinamiento, ningún país ni ninguna ciudad lo ha podido contener con base al confinamiento estricto. Por lo tanto, ¿qué nos ha enseñado todo este año? Que hay que aprender a vivir con el coronavirus, con las medidas preventivas y que una vez que los casos sean identificados, poder aislarse en casa. Y esa es la manera más eficiente actualmente documentada para contener la pandemia. Vemos en la siguiente imagen cómo la Organización Mundial de la Salud desde enero de este año determina como emergencia en salud pública a esta enfermedad de COVID-19. La siguiente imagen nos muestra al director de la OMS dándonos una de las recomendaciones más valiosas durante esta pandemia, que ha sido: hay que romper las cadenas de transmisión, hay que muestrear, identificar a los sospechosos y dejarlos principalmente en aislamiento. En la siguiente imagen podemos observar cómo se está, en el corte del día de hoy, cómo se comporta
este fenómeno en diferentes países. Vean España, ustedes recordarán aquellos balcones en España, Italia, en el primer confinamiento, vean cómo ya quedó, pues bueno, inclusive hasta gráficamente muy pequeño en comparación de esta segunda ola, la cual en estos momentos sigue activa en Europa, Reino Unido. Observen ustedes cómo Francia, Alemania aún permanece con casos activos. En nuestro continente, Canadá, Estados Unidos, con una importante tendencia hacia el crecimiento, hacia el ascenso en el número de casos. Rusia también con un importante incremento exponencial en esta segunda ola. México, ustedes pueden ver cómo nos ve el mundo. Se ve una gráfica un poco dispersa, puesto que el sistema que adoptó nuestro país, Centinela, pues bueno, provoca este tipo de imágenes, y así es como nos ve el mundo, ¿no? La que sigue, por favor. Vemos entonces cómo en México, en este momento, tenemos ya 1,182,249 casos en el corte de esta noche, 6,399 casos nuevos. El día con mayor número de casos fue el 4 de diciembre con 12,127 casos. Actualmente, en estos primeros 7 días de diciembre, promediamos 9,815 casos por día durante estos primeros 7 días. Y esto es importante debido a que este periodo como tal es 38% más alto que el periodo anterior, que es la última quincena de noviembre. Y la última quincena de noviembre fue 31% mayor que la primera quincena de noviembre. Entonces, llevamos una tendencia hacia el ascenso en el número de casos en México. Y bueno, vemos nuestro índice de positividad a nivel nacional ubicado en el 41%, cuando la OMS refiere que un estado tiene control de la epidemia cuando se tenga una positividad menor al 5%. En esta otra gráfica vemos a Jalisco, en donde ya Jalisco en estos momentos cuenta con 120,414 casos documentados a través de la estrategia Radar Jalisco, 836 nuevos casos, y el periodo, o digamos, la cifra máxima fue ubicada el 26 de octubre con 916 casos notificados en un solo día. Actualmente se ve un incremento dentro de estos primeros 7 días del 24% del número de casos notificados con respecto al final de noviembre. Y bueno, podemos ver también que la positividad está oscilando entre el 41%. La positividad más alta registrada en Jalisco ha sido del 42.4%, a la cual nos estamos acercando bastante en este momento. Por último, esta siguiente imagen, en cuanto a la epidemiología, es entender que todas las sociedades son distintas, cada municipio es distinto, tiene interacciones distintas, y en ese sentido es muy importante la toma de decisiones focalizadas por regiones, por municipios, para identificar las zonas de mayor riesgo y las zonas que no representarían un mayor riesgo, y poder reactivar la economía y todo el comercio y todas las actividades necesarias para nuestra gente. Yo concluiría esta parte de epidemiología recordando que la manera eficiente de controlar la enfermedad es entendiendo que el confinamiento no es una opción, que es el cubrebocas, que es el lavado de manos, que es la distancia social y principalmente la identificación de casos a través de la prueba. Muy buenos días, muchas gracias. Muy bien, pasamos entonces precisamente a ver qué es lo que nos puede proteger, cómo hacemos para que precisamente tengamos esta situación de poder salir, pero de hacerlo de forma segura. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver qué tenemos que hacer para tener precisamente esta seguridad. Y nuestro principal aliado para la prevención es definitivamente el uso de cubrebocas. Siguiente, por favor. En esta imagen vemos cómo la persona de la izquierda, que es el chico que aparece ahí, es la persona portadora de la enfermedad de COVID. No necesariamente tiene que tener síntomas, probablemente se siente perfecto, salió a trabajar, salió a convivir, y la persona de la derecha, que es la chica, es totalmente sana. Si esa persona que está contagiada y que probablemente no tenga ningún síntoma no tiene cubrebocas y la otra persona tampoco,
hay un 90% de posibilidades de contagiarse. Si la persona que no está contagiada usa cubrebocas, pero la enferma no, hay un 70% de posibilidades. Imagínense ustedes. Entonces, si de repente ustedes tienen a alguien que está hablando a 1.5 metros de distancia o inferior, pero no tiene cubrebocas, aléjense inmediatamente. Prácticamente no podemos saber si la persona tiene o no la enfermedad y hay una alta probabilidad de contagio. Si la persona sana porta un cubrebocas especializado N95, reduce la posibilidad hasta el 5% de contagio. Vean la diferencia entre un cubrebocas normal y un cubrebocas tipo N95. Pero ¿qué pasa si la persona que usa cubrebocas es la enferma? Si la persona de la izquierda usa como tal su cubrebocas, aunque la persona sana no lo traiga, reducimos la posibilidad de contagio hasta el 5%. Y si ambas personas tienen cubrebocas, puede ser 1.5%, y si tienen un cubrebocas N95, 0.5%, prácticamente nada. Entonces, por favor, que esta imagen se nos quede muy grabada. No podemos ni nosotros ser una persona que conviva con personas que queremos, o aunque no las queramos tanto, con alguien que estemos cercanas y que no traigamos cubrebocas, podemos ser portadores asintomáticos y hay mucho riesgo de que los contagiemos. Y también si nosotros estamos en contacto con alguien que no tiene cubrebocas, definitivamente estamos en una alta probabilidad de contagio. Entonces, esta medida es imprescindible para todos los días. Siguiente, por favor. Tenemos aquí esta importancia de por qué hay unos cubrebocas que funcionan mejor y otros no tanto. Del lado izquierdo vemos una máscara de algodón. Se ve que el tejido está como más separado. Hay unos poros entre este precisamente tejido y por ahí se pueden filtrar las partículas. El respirador N95 tiene un entretejido que nos permite que haya menor posibilidad de que entren estas partículas infecciosas. Siguiente. Entonces, la máscara que estamos usando probablemente nos pueda filtrar incluso la mitad de las partículas, tanto que exhalamos como inhalamos. Es muy importante el tipo de mascarilla. Siguiente, por favor. Si esta persona, por ejemplo, que solo trae una mascarilla, vamos a decir de tela, en donde el 50% de lo que tiene en su saliva realmente está saliendo de ese cubrebocas y el otro se queda retenido. Si la otra persona está también usando un tipo de cubrebocas que no sea muy funcional, que solo le esté filtrando el 50% de las partículas que está inhalando, entonces va a tener más posibilidad de contagio. Siguiente, por favor. Y lo que nos puede ayudar en caso de que no sean, por ejemplo, cubrebocas tan efectivos como los N95, pero que sí nos disminuyen la probabilidad, es la distancia. En esa imagen se ve cómo definitivamente van a salir partículas infecciosas, pero si la persona aumenta su distancia, estas se alcanzan a dispersar y más aún, si es un lugar ventilado, prácticamente el aire se las lleva, entonces no van a llegar a la persona que está frente a ella o en esa cercanía de convivencia. Entonces es muy importante la distancia. Lo ideal son 2 metros, ya decimos mínimo más de 1.5 metros y si fuera mayor a 2 metros, pues todavía mejor y en sitios ventilados. Siguiente, por favor. Entonces, tipos de cubrebocas recomendados. No es lo mismo ponerse lo que sea sobre la nariz y la boca a que realmente tengamos algo efectivo, tanto para las personas que conviven con nosotros como con las que nosotros convivimos. El perfecto es el N95, que ya vimos que reduce la posibilidad de contagio hasta en un 5%. Pero también tenemos algunos que nos ayudan mucho, que son más cómodos, que son más accesibles, como el KN95 o el triple capa. En este sentido, estos, como bien habíamos visto, tienen un entretejido que nos permite que ese poro que está ahí abierto en el tejido nos pueda filtrar un mayor número de partículas porque es más pequeño. Siguiente, por favor. Y tenemos aquí 3 cubrebocas que no son para nada recomendados. El KN95 con válvula
Ese, como vemos en la esquina superior derecha, protege a la persona que lo trae, pero permite que todas sus partículas infecciosas salgan de esa persona. Entonces, si ustedes son una persona que utilizan estos KN95 con válvulas, que ahorita hay diseños navideños y muchas de estas situaciones, pues no están protegiendo a los que conviven con ustedes, y aléjense, por favor, de personas que traigan este tipo de cubrebocas a más de 2 metros, porque prácticamente es como si no lo tuvieran. Unos de doble capa o algunos de tela que no tienen esta triple capa y que definitivamente no nos van a proteger y tampoco van a proteger a los demás. Siguiente, por favor. Y otra de las formas es el correcto uso. Definitivamente no lo podemos traer aunque nos canse prácticamente, porque sí sabemos que no estamos acostumbrados, pero tenemos que hacerlo un hábito. Tiene que cubrir la nariz y la boca perfectamente. Si no lo traemos de esa manera colocado, no nos va a funcionar. Y vemos en la imagen del chico de la esquina inferior derecha cómo estos cubrebocas, bueno, no son cubrebocas, este es tipo de mascarillas transparentes que definitivamente no le van a proteger en nada. Se filtra totalmente partículas infecciosas y esa persona puede respirar perfectamente algo que le pueda enfermar. Siguiente, por favor. Entonces, cubrebocas de tela. En esta situación, preferentemente no son recomendados. Ahorita sí se están manejando algunas alternativas que nos dice, si el cubrebocas de tela tiene 3 capas, ya sea 3 de poliéster o bien licra, algodón y poliéster, nos puede ayudar a que tengan cierta protección, porque nos pueden incluso filtrar partículas de 0.65 micras. Pero ¿se acuerdan cuánto medía el coronavirus? Es prácticamente 20 veces inferior. Entonces, preferentemente no usemos cubrebocas de tela, usemos los cubrebocas recomendados triple capa. Siguiente, por favor. Algo muy importante, la careta. Esta parte de la careta nos ayuda mucho, sobre todo si estamos en contacto con el público, porque sabemos que los virus no solo entran por la nariz, también pueden entrar por los ojos. Entonces, lentes o careta nos dan una protección ocular, pero no una protección respiratoria. Es decir, si traemos careta, pero no traemos cubrebocas, definitivamente no nos va a ayudar. La idea es cubrir tanto la nariz, la boca y los ojos también. La careta, en caso de usarla, tenemos que cubrir todo el rostro y definitivamente no podemos tenerla mal colocada porque pues no nos va a funcionar. Siguiente, por favor. Y algo súper importante, higiene de manos. Tenemos ahorita la posibilidad del gel alcoholado, gel antibacterial, que aunque se llame antibacterial, tiene función contra virus. Y esto debe ser un constante desinfección de manos. Es muy importante, sabemos que lo ideal es agua y jabón, pero que cuando estamos en esta condición pues natural de nuestras actividades diarias, es más fácil usar el gel alcoholado. Definitivamente, si estamos manipulando dinero, tarjetas de crédito, todas las superficies que tienen alto contacto como barandales, botones de elevador, más en los sitios de trabajo, definitivamente cada vez que lo toquemos tenemos que usar y usar continuamente el gel alcoholado. Y recordar no tocarnos los ojos, la nariz y la boca. Si en algún momento hasta nos da comezón el ojito o tenemos alguna situación que tocarnos, antes vamos a hacer un lavado de manos o una higiene con gel. Siguiente, por favor. Y otra cosa, no vamos a usar el gel nada más con una aplicación rápida. Es tocar todas las superficies de nuestras manos para que éstas puedan ser sanitizadas. Entonces, la forma correcta es definitivamente, nos vamos a colocar el gel, tenemos que frotar palma con palma, después el dorso de una mano con la palma, el dorso de la otra mano con la palma. Tenemos que frotar entre los dedos, los nudillos, nuestros dedos pulgares, las uñas, y entonces estaremos ya con una prevención realmente ideal. No podemos solo ponernos el gel y rápido dejar que se seque y hasta nada más agitar las manos para que se seque. De hecho, una correcta aplicación de gel antibacterial haciendo todos estos movimientos terminan las manos secas. No necesitamos limpiarnos el exceso. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces una parte muy importante es esta de lavado de manos, que dejo al siguiente participante para que lo pueda compartir.
Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora les vamos a hablar del lavado de manos, que justamente se complementa mucho con la higiene de las manos. Entonces, aquí lo importante es saber en qué momentos hay que lavarse las manos. La higiene de manos, tal y como comentaba la doctora Elena Pajarito, se recomienda en situaciones donde tienes, o sea, un alto contacto con superficies que han sido tocadas muchas veces, igual, o sea, como vimos, uso de barandales, botones de elevadores, manipulación de dinero, efectivo, tarjetas, pero sí hay situaciones especiales en las que sí te debes de lavar las manos, sobre todo como lo hemos sabido, pues porque previene las infecciones, previene la diseminación de los gérmenes. Y bueno, las instrucciones básicas que hasta nos las han dado desde que somos pequeños hasta ahorita, pues llegando a la casa, por ejemplo, o llegando al lugar de trabajo, a pesar de que se hayan hecho ya la higiene de manos, por ejemplo, me bajo del transporte, hago la higiene de manos con mi gel, de ahí llegando a mi sitio de trabajo, lo primero que tendría que hacer es llegar pues al baño y lavarme las manos adecuadamente. Igual como sabemos, o sea, hay que lavarse las manos antes y después de preparar alimentos o de comer, antes y después de ir al baño, o sea, al sonarse, al toser, al estornudar, igualmente al tocar animales y tocar basura. Entonces, ahorita les vamos a presentar un video en el que justamente se especifica la técnica para el lavado de manos, que es muy parecida a la de higiene de manos, pero para que quede mucho más claro. La principal medida de protección individual frente a enfermedades respiratorias como el COVID-19 es con el lavado de manos, especialmente después de ir al baño, antes de ir a comer y después de toser, estornudar o sonarse la nariz. Pero, ¿cuál es la forma correcta de lavarse las manos? Aquí lo explicamos. Lo que debemos hacer es, primero, mojarlas con abundante agua. Segundo, aplicar suficiente jabón para cubrir toda la superficie. Tercero, frote las palmas de las manos entre sí. Cuarto, frote las palmas contra los dorsos, palma derecha contra dorso izquierdo y viceversa. Quinto, frote las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Sexto, frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos y viceversa. Séptimo, frote los pulgares con un movimiento de rotación, rodeándolos con la palma de la mano opuesta. Octavo, frote la punta de los dedos, las yemas y las uñas contra la palma de la mano opuesta. Noveno, enjuague las manos con abundante agua. Y finalmente, séquelas con una toalla de uso desechable. Si no cuenta con agua ni con jabón, también puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol y seguir los pasos anteriores. Así de fácil podemos evitar el COVID-19. Y recuerde siempre que la mejor prevención está en sus manos. Entonces, tal y como pueden ver en este video, efectivamente la protección ante esta pandemia está totalmente en nuestras manos, ante aplicar adecuadamente una técnica de lavado de manos, o sea, tal y como había mencionado la doctora Pajarito desde la higiene de manos, o sea, no es solamente aplicarse el gel, no es solamente ponerse jabón con agua y sobarnos las manos, no, o sea, es una técnica correcta de frotar con jabón, frotar con gel antibacterial. O sea, si se dan cuenta es el entrelazar dedos, igualmente el llegar a cubrir, o sea, toda la superficie de nuestras manos. Entonces, por lo menos el lavado de manos debe durar unos 20 segundos. Y además, o sea, igual algo muy importante es el secado de las manos. O sea, por ejemplo, se acaban de lavar las manos, pero pues al momento con la misma mano mojada, ya están cerrando la llave en caso que no sea por sensor, o ya están justamente igual tocando la palanca del dispensador de papel, en ese momento ya se volvieron a contaminar. Entonces lo más adecuado sería, efectivamente, o sea, se acaban de lavar las manos, desde antes ya, o sea, ya tener listo el papel con el que se va a secar, secarlas, cerrar con el papel, la llave, y hasta antes de tirar ese papel, si se puede, abrir la puerta del baño o de la cocina, el espacio donde se están lavando las manos, abrir la puerta justo con ese mismo papel y ya de ahí poder tirarlo en el cesto de basura para no contaminarse. Pero bueno, otra medida muy esencial y que también lo comentó la doctora Elena Pajarito y el doctor Ángel
que es el distanciamiento físico y social, sobre todo para la prevención del COVID, porque tal y como hemos visto, o sea, aunque uno use el cubreboca, aunque uno use igualmente, o sea, la higiene y el lavado de manos, muchas veces podemos ser asintomáticos y hay veces y situaciones en las que estamos tanto en la confianza y nos sentimos seguros que rompemos el distanciamiento físico cuando de verdad no sabemos si estamos contagiados o no, sobre todo en casos asintomáticos. Entonces, la importancia del distanciamiento físico y de estas pues gráficas que les voy a enseñar es la forma de poder hacer una evaluación a los espacios en los que vamos a convivir. Esta evaluación es una evaluación de riesgo que toma distintas medidas y tal y como vemos, a mayor distanciamiento físico, pues hay una menor recepción de las partículas que las otras personas emiten o que nosotros emitimos, y también en caso de estar en lugares ventilados, pues le damos, o sea, una oportunidad pues al aire, a la corriente, que de alguna manera pueda barrer esas partículas y pues así reducir nuestro riesgo de contagio. Entonces, a continuación vamos a hacer un mini ejercicio de riesgo de transmisión en distintas situaciones, que aquí lo más importante, como pueden ver, es que vamos a usar un código de color, que efectivamente, o sea, en este código de color pueden ver que el verde indica bajo riesgo, el amarillo indica un riesgo medio y el rojo indica un riesgo alto. Entonces, por ejemplo, nos vamos a la primera situación, vamos a un lugar donde vamos a estar poco tiempo, vamos a estar en silencio y aparte es un lugar bien ventilado, tal vez podría ser, por ejemplo, de esas cabinas de los cajeros en los bancos. La verdad es que nuestro riesgo es totalmente bajo. Entonces, o sea, en ese caso, por lo menos con toda tranquilidad podemos ir, y tal y como les comentó, o sea, ya desde antes de llegar y hacer las acciones, pues dices, a ver, voy a sacar dinero del banco, del cajero específicamente, conozco mi cajero de confianza, entonces voy a presentar un riesgo bajo, pero aunque presente un riesgo bajo, obviamente pues voy a ir con cubrebocas, y al momento de andar tocando los botones, la pantalla del cajero, pues al acabar, pues me voy a poner, bueno, voy a realizar una higiene de manos, ¿sale? Entonces, bueno, esa sería o sea, justamente como el primer ejercicio, con un riesgo bajo. Por ejemplo, ahora vamos a una reunión en una casa. Esta reunión en la casa todos tenemos mascarilla, pero sabemos que vamos a estar hablando, entonces está mal ventilado el lugar. Pues el lugar tiene un riesgo medio, que en ese caso lo más recomendable es que pues ya igual al tener un riesgo medio, pues por lo menos poder preservar la distancia, tal y como comentó la doctora, lo recomendado es que sea de 2 metros entre las personas, pero si no, o sea que sea por lo menos 1.5 metros. Entonces ya ahí, como les digo, se va haciendo el ejercicio de un cálculo de riesgos. Pero por ejemplo, estás en una reunión y en esa reunión se empieza a poner karaoke, se empieza, no sé, a poner videos, la gente empieza a gritar, a cantar, a pesar de llevar mascarilla, pero sigue mal ventilado el lugar, o sea, el riesgo ya es un riesgo alto. Pero, por ejemplo, la gente justamente empieza a cantar, a gritar, o sea, la misma reunión, pero nos encontramos en un jardín, el riesgo llega a ser un riesgo medio. Todos estos riesgos que les estoy dando de ejemplo son solamente, o sea, riesgos, ya toman en cuenta que usamos la mascarilla. Tal y como pueden ver en las tablitas, o sea, las 4 de hasta abajo, o sea, hay una mayor cantidad de cuadros rojos y de cuadros amarillos, pero ¿por qué? Porque aquí la gente no está usando mascarilla. Entonces, aunque vayas a tu cajero de confianza, o sea, por el hecho de bajarte con dinero, no llevar mascarilla o gente que no lleva mascarilla, ya conviertes el lugar de un lugar con riesgo bajo a un lugar con riesgo medio. Entonces, como les comento, o sea, lo importante es hacernos el ejercicio diario. O sea, antes de salir de casa o hasta si en la casa vamos a organizar algún evento en los jardines, poder hacer un ejercicio sobre el manejo de nuestros riesgos. Porque al final, o sea, un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto, pues eso indica un riesgo de contagio. Y bueno, para poder enlazar los otros módulos que les estamos dando, pues enlaza muchísimo con la responsabilidad social individual. Yo ya al saber que tengo que aprender a vivir entre el COVID, porque a nivel mundial es algo que va a ocurrir, yo al saber qué tipo de cubrebocas usar, cómo utilizar mi cubrebocas,
saber la importancia de la higiene y del lavado de manos, pero también la importancia de la distancia física. Como digo, ya puedo empezar a calcular, evaluar mis riesgos para mí y para la gente externa. Y por ende, si ya sé evaluar, ya sé responder. Y también ya puedo responder a las distintas situaciones. Y eso nos vamos con la responsabilidad social individual, o sea, la forma en la que respondemos a un evento. Y tal y como hemos visto a lo largo de esta pandemia, o sea, la pandemia no se responde solamente mediante un sector, o sea, solamente el sector salud no puede responder a ella. Porque hemos notado el sector salud se quebranta, o sea, todo lo que es el sector económico también se quebranta. Entonces, hay que saber responder de una forma individual de cómo yo me estoy cuidando, qué tanto me estoy informando y de forma adecuada, porque igual ahorita estamos en una infodemia, donde puede haber mucha desinformación, pero también de qué forma yo estoy respondiendo con la sociedad, y no solo de mis seres queridos, sino todos como una comunidad. Entonces, ahorita les vamos a presentar igual unos videos de responsabilidad social individual, a los que les vamos a hacer unos comentarios al final. Pito, pito, gorgorito, pin, pan, fuera. Pin, pan, fuera, fuera, fuera. Pito. Esto no es un juego. Si no seguimos las recomendaciones sanitarias, ponemos en peligro nuestra vida y la de los demás. Ayúdanos a cumplirlas. Pin, pan. Hombre, ¿ya era hora? Venga, ya que estás todo el día cabreada. Anda, anda, pase. Felicidades, papi. Estás hecho una abuelete ya, ¿eh? Toma, prueba esto para que veas lo bueno que está. Dale caso a tu tío, que de esto sea un rato largo. Venga. Al salón, que toca soplar las velas. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Venga, sopla fuerte. Bueno, el abuelo se nos pone elegante. Venga, va, abre el último. Bueno, tal y como pueden ver, ya estamos llegando igual en un punto en la pandemia donde mucha gente ya... Pues hay quienes podemos escuchar que dicen, es que yo ya no creo en el COVID, al final fue un invento del gobierno, nos quieren controlar, población mundial, ya saben. Igual hay mucha gente que no ha tenido el contacto cercano con pacientes, con gente que ya ha tenido COVID, pero no por eso o porque uno se haya presentado asintomático. Igual ya ahorita el doctor Ángel pues les explicó mucho, o sea, sobre la cuestión que la sintomatología va variando, ¿no? O sea, la forma en la que uno puede presentar la enfermedad puede ser totalmente asintomático, como pueden haber casos leves, moderados, graves, y también ya la importancia de pues la prevención para evitar las secuelas. Entonces, después de varios meses en la pandemia, donde pues hemos visto las distintas conductas del gobierno, de la sociedad, o sea, se ha notado ahorita que mucha gente ha bajado ya como la barrera, como que ya agarró un poco más de seguridad para salir, pero esta misma seguridad se está haciendo de forma irresponsable y no se están cumpliendo mucho las medidas sanitarias. Entonces, tal y como pueden ver en ambos videos, o sea, es un reflejo de esta seguridad, de esta falsa seguridad, mejor dicho. O sea, ambos videos, si se dan cuenta, o sea, nos muestran pues ya gente que ya está totalmente confiada, ya sigue acudiendo a reuniones, tanto en su casa como fuera de ella. Igualmente nos muestran a personas que, si se dan cuenta, no están evaluando los riesgos ni para ellos mismos ni para sus seres queridos, tal y como pudimos ver en el último video. O sea, pues la gente sí se está abrazando, sí se está compartiendo sus bebidas, está compartiendo muchos momentos que, o sea, no está mal en compartir, pero el asunto es compartirlos con responsabilidad y sobre todo por las fechas que vienen. Van a empezar las posadas,
van a empezar igual pues Navidad, Año Nuevo, Reyes. Les pedimos con mucho énfasis una responsabilidad hacia ustedes y hacia los demás, porque efectivamente lo que menos queremos es que sea el último regalo de familiares. Lo que menos queremos es que de una consecuencia para una bella y feliz Navidad que vayamos a tener casi todos, pues tristemente para Año Nuevo, para empezando el año, empecemos a recibir noticias negativas. Entonces, esa es la principal enseñanza de estos videos. No hay que bajar la guardia. Sí hay que aprender a hacer nuestra vida, pero con las medidas de prevención. Si es necesario poner el límite con la gente, pues hay que ponerlo. De perdón, pero pues, no es por mala onda, pero la verdad es que yo prefiero mantener una distancia de 1.5 metros. Sé que nos llevamos, sé que somos familia o hasta pareja, pero pues alguien ha estado expuesto. Entonces, la verdad es que, pues no, hay que trabajar en esta área, hay que practicarlo y pues ser responsables. Pero bueno, ya para casi concluir, y como una respuesta a toda esta situación que está pasando en la pandemia, le voy a ceder la palabra ahorita a la doctora Elena Pajarito para que nos comente sobre el sistema de vigilancia epidemiológica del CUSEA. Gracias. Precisamente en este punto de aprendiendo a vivir entre el COVID, la detección oportuna, el conocer perfectamente qué tenemos que hacer, pero inclusive muestrearnos. Aunque lo más importante es tener todas estas consideraciones y protegernos, pero definitivamente también identificar si somos personas portadoras, lo que nos permite proteger tanto a nuestra familia como a la sociedad y, por supuesto, a este grupo que también es nuestra segunda familia, las personas con las que trabajamos y convivimos. Precisamente en este sentido, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas está a la vanguardia para ofrecer este tipo de muestreo a su comunidad universitaria. Entonces, precisamente dentro de este sistema de Radar Jalisco se está haciendo desde hace ya unas semanas esta detección oportuna. Es muy importante saber a quién le tengo que hacer la prueba. Pues tenemos precisamente esto que nos dice 50% criterio epidemiológico, es decir, si ya he estado expuesto, si sé que no tuve todas mis medidas preventivas, o bien aparentemente yo sentí que me cuidé, pero definitivamente pudiera ser que en algún momento no me di cuenta y ya pueda estar infectado, entonces vamos a hacer un muestreo aleatorio. Dirigido de esta manera, tanto personas con un aparente mayor riesgo de contagio como personas que deberían de ser sanos, se está muestreando a cierto número de personas en esta comunidad universitaria. Entonces, todos los colaboradores del CUSEA tienen esta oportunidad de muestreo y es muy importante que la tomen en consideración. Sabemos que en otros sitios del mismo México que no tienen este sistema de radar o en otros países, el acceso a las pruebas no ha sido el mejor. Entonces, en este sentido, que tengan ya esta excelente logística para hacer el muestreo con todas las medidas de protección en el centro universitario y que se tenga también el sistema de vigilancia epidemiológica y estos sistemas innovadores de información para dar tanto los resultados como el seguimiento de las personas, pues es definitivamente una ventaja sobre otros muchos lugares e incluso países. En este sentido, entonces, se invita a toda la comunidad a que siga participando y que esto nos permita, como bien ya nos decía el director de la Organización Mundial de la Salud, detectar a tiempo y romper estas cadenas de transmisión. ¿Qué significa esto de romper cadenas? Que precisamente la persona que esté enferma se diagnostique y entonces se aísle para evitar este contagio. Sabemos que ahorita el problema ha sido que muchas de las personas asintomáticas, bien, se complican y pueden llegar
a tener incluso un daño pulmonar y llegar con una condición adversa y muy difícil de tratar a un hospital porque ya la enfermedad se avanzó, y esto sucede en personas asintomáticas. Hay personas que llegan con un daño cardíaco, que ya tienen una arritmia, que ya tienen algún problema, que aparentemente no saben de dónde vino, y fueron personas que o tuvieron síntomas muy leves o no tuvieron síntomas. Entonces, definitivamente tenemos que conocer nuestro estado de salud, y lo mejor es una prueba y obviamente que nos permita cuidar a los demás. Siguiente, por favor. En este sentido, el proceso precisamente de hacer esta colaboración es que todo el sistema de SISMA de CUSEA nos ayuda precisamente a generar estos listados de colaboradores. Tanto, esto nos lo va a dar definitivamente un poquito más la doctora Laura para poder explicarlo de una mejor manera, pero lo importante es que tengamos esta sensibilidad de estar al pendiente de si me expuse, si sé que no tuve todas las medidas de protección, si conozco a una persona ya contagiada, debo de solicitar mi prueba porque sé que puedo ser un riesgo. Y bien, si simplemente aparentemente me cuido, pero ya me toca por esta selección aleatoria, pues definitivamente tengo que participar para que se tome esta muestra y tengamos este seguimiento de resultados y nos permitan romper esta transmisión, disminuir el número de personas contagiadas, el riesgo y, por supuesto, las complicaciones. Cedo entonces la palabra a la doctora Laura. Hola, buen día. Bueno, es muy importante que tengamos claro esto que comenta la doctora Elena. Si ustedes se conocen o estuvieran en contacto con una persona que está en riesgo o que ya salió positiva más bien y ustedes se consideran que están en riesgo, es importante que nos llamen para tomar sus datos y poderles realizar la prueba. La prueba se realiza aquí mismo en CUSEA. No sé si ya se han dado cuenta que está en el ingreso 1 colocada la cabina y pues ahí es donde se les tomaría la prueba. Es muy importante que participen, que sigan cuidándose y si presentan algún riesgo, sobre todo, pues que nos lo hagan saber para poder tomar medidas y poder tomarles prueba y pues disminuir el contagio aquí dentro del CUSEA. Se les va a llamar ya cuando tengamos sus datos, después les vamos a llamar y vamos a darles pues como las indicaciones de cómo tienen que venir a la muestra. Para venir a la muestra tienen que no haber tomado ningún alimento antes de venir, no haberse aseado los dientes, acudir en tiempo puntuales pues a su cita. Pueden venir a pie o pueden venir en carro y respetar siempre las distancias que se manejan, sobre todo ahí en la cabina, colocarse donde se les va a indicar, estar todo el tiempo con su cubrebocas y solamente quitarlo para la prueba que el equipo de toma de pruebas les indicará y pues seguir en todo momento las instrucciones, ¿no? Les pedimos que nos apoyen en eso. Y bueno, ya nosotros también les estaremos llamando para darles su resultado. Y bueno, importante que sepan que la toma que se toma aquí en CUSEA es el hisopado, que es el que va en un raspadito en su nariz y otro en su boca, ¿sale? Para que estén conscientes de eso. Y pues bueno, que es la prueba que se considera estándar de oro para el diagnóstico de COVID. Entonces, pues afortunadamente la tenemos ya acá en el CUSEA y pues aprovechar, ¿no? Y estar todos lo más seguros posibles, tanto dentro como fuera del CUSEA.
pues bueno, aquí hay como un resumen de lo que haríamos. Nada más, aquí, por ejemplo, sería para sus familiares. Eso no sería lo mismo que para ustedes como trabajadores o como alumnos de aquí del CUSEA. Para los familiares, ellos tendrían que llamar directamente al call center. Igual estar acudiendo a su cita en tiempo y forma, llegar puntuales, les harán cuando les llamemos por teléfono o les llamen del call center, les van a hacer un estudio epidemiológico, a que tener la disponibilidad y el tiempo para contestarlo, acudir a su cita en tiempo y forma y pues ya como se agende su cita, si es por drive-thru o por cabina, que les tomen su muestra y pues la espera de resultados. Pero aquí es muy importante eso, de que a sus familiares no sería su prueba aquí en CUSEA, sería en Cooks y sería por medio de una llamada al call center. ¿Existe alguna duda, algo que quieran preguntarnos o al equipo de epidemiólogos? Perfecto, pues de dudas, nada más hemos revisado la de Brian Susser, Luis González, que nos pregunta cuál es la vida útil de una careta. Principalmente las caretas a ser de acetato o vinil muchas veces, pues van a depender del uso que se le dé. Obviamente una careta que se está bien cuidada, a la que pues de alguna forma no se le ha expuesto, por ejemplo, no sé, no se ha caído, no se ha rayado, tampoco, a la que normalmente se le genera así su desinfección, que puede ser con el ácido periacético, pues te debería de durar literalmente, pues conforme, tú veas que no se dañe para nada el acetato. Sabes que eso depende mucho del uso, si en una semana al final fue un uso rudo, se cayó, se empezó a rayar y todo, pues lo más recomendable es que se cambie la careta. Pero si la careta de alguna forma, hasta al exponerla con el sol, ven que sigue estando bastante bien y pues, no presenta ningún daño, se puede mantener pues hasta que se mantenga así. No sé si haya otra duda. Muchas gracias, doctor Pablo. También queremos ceder el uso de la voz a Fátima, al doctor Gustavo, quienes estarán pues de manera muy activa en este operativo en el CUSEA y quien recae la mayor parte de la operación de todo este sistema de vigilancia epidemiológica dentro del CUSEA. Gustavo, Fátima, por favor, si gustan compartirnos a manera de conclusiones cómo se llevará a cabo este operativo, si ya empezó, si ya se dio el banderazo, háblenos un poco al respecto, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Pues todo lo que han dicho ha sido parte de lo que se está haciendo en el centro universitario realmente desde febrero, que se han tomado medidas. Se inició con el no saludarse, cuando empezamos a darnos cuenta que la pandemia estaba creciendo y que había medidas como el no saludarse con la influenza. Lo empezamos a aplicar. De posterior a esto se tomaron otras medidas que la universidad fue afinando con el grupo CISMA y con el grupo de ustedes de epidemiología, las cuales fueron empatando las medidas con la OMS. Estas medidas que nosotros hemos estado también aplicando y vigilando que se hagan han sido desde la salida de la casa de los universitarios o de la comunidad CUSEA. También ahí comienza el cuidado, en donde nosotros tenemos claro que si una persona identifica que tiene signos
o que estuvo en contacto con alguien enfermo, pues debería no venir y solicitar que se le sea realizada la prueba para evitar realmente que exista la cadena de contagio, para romper con ella. Es algo que hemos estado insistiendo antes de que vengan al centro universitario. El otro, identificar mediante el análisis de riesgo qué tanto es el problema el viajar en camión, en vehículo, en moto, en bicicleta, caminando, según sea el caso de su movilidad, para que también nosotros tengamos como una advertencia de lo que pudiera estar pasando con las personas. Una vez que se analizó esto, todos los eventos que se realizan al centro universitario, como la movilidad cotidiana, se hicieron los cercos epidemiológicos, estos cercos que hacen que cuando la persona ingrese, tengamos, mediante la toma de la temperatura, cuando se le hacen unas preguntas que tienen que ver con síntomas del COVID o de alguna enfermedad respiratoria, la identificación de estos signos y síntomas nos ayudan a nosotros pues, a resolver si esa persona puede ingresar o también es candidata a la valoración de la prueba. Cuando ya están dentro del centro universitario y pasan estos filtros de manera buena o positiva, que podemos también contar con el sesgo de que las personas pueden mentir con tal de trabajar, porque así hemos tenido esos casos, que dicen que están bien y luego ya trabajando resulta que no están bien, porque alguien identifica que tiene síntomas. Pues de todas maneras se identifica a la persona, se aísla, se manda a hacer su examen, primeramente pasan por lo que es el área médica para hacer una valoración. Nosotros tenemos claro que lo mejor ante todo es la clínica, aunque el estándar de oro sea la prueba PCR, la clínica manda. Entonces eso sí nos queda claro, ¿no? Lo que hacemos es también identificarlo por medio de la clínica para poder nosotros aislar a esa persona, hablar en el lugar donde estuvo y identificar cuántos son probablemente los que se les tenga que hacer la prueba o aislar. Los eventos que maneja el CUSEA, que son bastantes, también pasan por filtros. Estos filtros, como ustedes bien lo saben, han estado dando el visto bueno de lo que se hace para que estos eventos se realicen adecuadamente. Tienen también su ingreso, tienen también el conteo, se asegura que las personas traigan el uso de su cubrebocas adecuadamente y que durante el evento o su instancia en este centro universitario también lo hagan. También se les invita al lavado de manos, como con información. Ahorita en este momento se va a trabajar con ustedes en el hacer sensibilización, que es una parte que es altamente importante. Si no existe la sensibilización, entonces las personas no lo creen, no lo toman en cuenta y hacen que esto se vuelva mucho más peligroso, que es lo que ha sido el contagio más evidente, es que las personas no crean o no se cuiden. Tomando en cuenta que las autoridades del CUSEA, como el señor rector, los secretarios y los coordinadores, están de acuerdo en que estas medidas se lleven a cabo, se ha logrado mucho, se ha evitado que las personas estén innecesariamente reunidas y que puedan estar en los lugares lo mejor protegidos posibles con el equipo de protección personal. Así es como hemos estado trabajando en el CUSEA. Hemos estado un poco con la idea de que las personas cumplan lo que tienen que hacer. Sabemos que es mucho más que informar, sabemos que es que las personas se convenzan de que son muy importantes y que si ellos no lo hacen, todas las medidas que se puedan hacer o lograr pruebas no van a ser suficientes. Y es así como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Ayer se dio el banderazo para las pruebas PCR, para que se empezaran a realizar. De hecho, se inició el viernes, pero ayer lunes ya el señor rector
dio el banderazo y se le dio el acto protocolario en el que se están haciendo de manera efectiva esas pruebas. Y muchas gracias, la verdad, porque el apoyo que tenemos por parte de este equipo epidemiológico es importante, pero es mucho más importante si las personas participan. Creo que es la clave. Aunque todo lo del lavado de manos, uso del gel, el cubrebocas, la careta, la distancia, el no saludarse, el no tener reuniones, el respetar la cantidad de aforos, es importante, es mucho más que las personas decidan hacerlo, que cooperen y que entiendan que sus acciones salvan vidas en sus familias y a quien sea, a la población de Cusea. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo, excelente aportación. Además, resume todo lo que en esta sesión hemos platicado. Daremos rápidamente, para poder terminar con tiempo, daremos paso a las preguntas que nos hacen a través de los chats, y hay una de ellas que pregunta si es posible volverse a contagiar de COVID. Para esto solicito a la doctora Marilena Pajarito nos pueda ayudar con la respuesta. En este sentido, es importante destacar que ya se ha demostrado que los anticuerpos no son permanentes. Entonces, es una posibilidad esta de contagio, por lo tanto, debemos de continuar las medidas de protección que hemos estado hablando. Uso de cubrebocas, sana distancia principalmente, y obviamente el muestreo cuando sea necesario. Gracias, doctora Elena. También nos hacen la pregunta de si se va a poder regresar a clases presenciales. Para esto solicito a la doctora Laura nos pueda hablar sobre, pues, cuál es el plan de la universidad sobre las clases presenciales. Sabemos que esto tendrá mucho que ver con el comportamiento epidemiológico de la enfermedad. Doctora Laura, si nos puede apoyar, por favor. Justo así, todo depende de cómo se esté comportando la pandemia, los números. Y pues realmente ahora no tenemos con certeza esa información, pero pues próximamente las autoridades nos estarán dando indicaciones y pues igual se dará a conocer a toda nuestra población. Muchas gracias, doctora Laura. Agradecemos su participación y la disposición de todo el CISMA con respecto a esta estrategia. Sabemos que es innovadora, sabemos que es un gran reto y que esta gran comunidad del CUSEA lo podrá sacar adelante. Gracias, doctor Gustavo. Gracias a Fátima, a la doctora Elena, al doctor Pablo y a todos ustedes por brindarnos su atención y sus minutos de tiempo. Gracias al equipo del CUSEA que hizo posible esta transmisión, este webinar, y por supuesto estaremos dentro del Hospital Civil de Guadalajara en contacto con todos ustedes para poder seguir resolviendo sus dudas. A todos ustedes tengan un excelente día. Muchas gracias.